Apreciado embajador, agradecemos profundamente este apoyo que nos brinda los Estados Unidos en este proceso de reactivación económica y reactivación social. Hoy se hace presente una vez más esta relación histórica, bilateral, que ha sido también bipartidista, bicameral, para aportarle recursos a nuestro país en el diseño de políticas públicas, en la formulación de las mismas y en su implementación, tendientes a esta recuperación segura que se necesita en el año 2021, no solamente en Colombia, sino en todas las latitudes del mundo, y que va de la mano también con el proceso de vacunación masiva que esperamos alcanzar. Yo quiero hacer las siguientes reflexiones, embajador. El año 2019 cerró para Colombia con un gran elemento de optimismo en materia económica. Cerramos el año 2019 con un crecimiento que estaba por encima del promedio mundial, del promedio de América Latina, del promedio de la OCDE. Cerramos el año 2019 con el primer superávit fiscal primario en 8 años y el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal. Cerramos el año 2019 con un aumento del recaudo del orden del 10%, con un crecimiento vertiginoso de la inversión extranjera directa, con un crecimiento de nuestras exportaciones de bienes y servicios, y algo también bastante motivante, el mejor año que Colombia había tenido en materia de turismo y también de inversión en materia industrial. Empezamos el año 2020 con meses de enero y febrero donde nuestra economía crecía por encima del 4% y afianzábamos políticas públicas en materia de equidad para lograr los objetivos de la Agenda 2030. Pero irrumpió en nuestras vidas y en el mundo este enemigo invisible llamado el COVID-19 y detonó en un año quizás la peor crisis global desde la Segunda Guerra Mundial. Una crisis en materia de salud pública, una crisis en materia económica y una crisis en materia social. Este virus exacerbó la capacidad de respuesta de los sistemas de salud de las naciones más poderosas del mundo. Y las medidas para contenerlo trajeron consigo, obviamente, una alteración de los patrones de comportamiento del ser humano, especialmente el de la proximidad, el de la presencialidad y el de la interacción constante, que a su vez detonó una desaceleración mundial, una contracción del crecimiento y serios retrocesos a nivel mundial en materia de pobreza. La respuesta a una crisis de esta magnitud no estaba en ningún libreto, en ningún texto de estudio, y nadie podía sentirse en absoluto dominio de las herramientas para hacerle frente a un enemigo que aún hoy seguimos tratando de descifrarlo. Mucho más cuando vemos linajes y cuando vemos también cepas que irrumpen en muchos países de manera acelerada. Pero lo cierto es que si esta enfermedad quiso irrumpir para generar miedo, zozobra, incertidumbre y cabalgar sobre las imperfecciones humanas, también ha sido una oportunidad para demostrar que la solidaridad, que la innovación, que la cooperación y que las soluciones conscientes en materia social son posibles. En este año largo hemos podido ver cómo el mundo desarrolló capacidad de hacer pruebas masivas. Vimos
cómo se podían duplicar y fortalecer las capacidades de respuesta de las unidades de cuidado intensivo, cómo podíamos desarrollar estrategias de seguimiento y aislamiento selectivo, desarrollar protocolos de bioseguridad e ir recuperando actividad económica para conciliar la protección de la vida y del sistema de salud con la protección del crecimiento económico y social, eliminando esa torpe discusión de dilemas que vimos en muchas latitudes del mundo. En nuestro país, esta crisis la sentimos con dolor el año pasado y la seguimos sintiendo. Nos ha arrebatado la vida de más de 63,000 colombianos y el mundo se aproxima con dolor a ver cerca de 3 millones de almas apagadas por una cruel enfermedad que es un virus respiratorio agudo y que trata de manera distinta a los seres humanos, pero que se hace más estruendosa y fatal en quienes tienen población o quienes hacen parte de la población de mayor edad o quienes tienen preexistencias y comorbilidades. Esa realidad nos muestra que ante esas pérdidas humanas, también el mundo ha visto cómo más de 300 millones de personas en todo el planeta han perdido su empleo. Y cómo en muchos países en desarrollo, los factores de informalidad económica y laboral han repercutido en que tengamos retrocesos en índices de pobreza y de pobreza extrema. Y aceptando el tamaño del reto, en Colombia logramos demostrar de qué estamos hechos. Este es un país resiliente, este es un país de tenacidad, de creatividad y de entrega. Y logramos duplicar nuestras unidades de cuidado intensivo en un periodo récord. Desarrollar la estrategia PRAS, poner en marcha todos los laboratorios regionales necesarios para llegar a procesar más de 100,000 pruebas en un día de ser necesario. Pero mostramos que podíamos construir programas sociales sin antecedentes en la historia de Colombia. Fue en medio de esta coyuntura como por primera vez se creó un programa de subsidio directo al salario mínimo legal mensual de los trabajadores vinculados a empleadores que vieron afectados sus ingresos 20% o más con ocasión de la pandemia. Ahí llegó el PAEF, más de 3.4 millones de trabajadores, más de 179,000 empresas se vieron apoyadas por esta herramienta. Colombia se había tardado cerca de 20 años para llegar a 2.7 millones de familias identificadas a través de programas de transferencias condicionadas como Familias en Acción. Y en cuestión de semanas pusimos en marcha el ingreso solidario que llega a más de 3 millones de hogares con transferencias no condicionadas y que nunca habían recibido recursos por parte del Estado. Un mecanismo eficaz para llevar ingreso a quien más lo necesitaba o lo necesita en esta situación. Fue también en esta coyuntura como nació el Fondo de Solidaridad Educativa, que para prevenir la deserción en la educación universitaria pública brinda hoy educación gratuita a cerca de 700,000 estudiantes en toda la nación. Fue en esta coyuntura que se puso en marcha la devolución del IVA que llega ya a 2 millones de hogares, corrigiendo la inequidad de este impuesto en quienes son más vulnerables en ingreso. Y pusimos también en marcha programas que tienden a mostrar una reacción logística e instrumental también sin precedentes
como fue la entrega de cerca de 2 millones de mercados, 1 millón a través del Ministerio del Interior y 1 millón a través de la campaña Ayudarnos hace bien, liderada por mi esposa, la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, y acompañada también por instituciones como Impulsa, Doctor Ignacio, entre otros, y que ha contado también con el respaldo de los organismos internacionales y bilaterales. Esas ayudas, sumadas a las garantías del 80 y 90% para proteger nóminas y tener acceso al crédito, la reprogramación tributaria, los programas de estímulo directo a los sectores más afectados, nos permitieron a nosotros iniciar una senda de reactivación y nos permitieron también darle un mensaje a la nación, y era que así como estos programas estaban vigentes, al levantar la regla fiscal en esta coyuntura de manera unánime por la Comisión de la Regla Fiscal, pudimos construir el equivalente al New Deal del presidente Roosevelt en Colombia, que es compromiso por Colombia y que tiene una inversión de más de 140 billones de pesos en infraestructura y que se traduce en el mayor presupuesto de inversión que se ha registrado en los últimos años en Colombia, que trae consigo proyectos de vivienda y que muestran que en el año 2020 tuvimos el mejor año en la venta de vivienda de interés social en nuestro país, construyendo también subsidios concurrentes y garantías del 80 y hasta el 90% para los más vulnerables, proyectos de conexión en materia eléctrica, proyectos también de energías renovables no convencionales, proyectos viales, la aceleración de concluir y autopistas del Bicentenario, los programas de agua y saneamiento rural, la aceleración de los proyectos PEDET, la facilitación a través del OCAD-PAS de proyectos en las regiones más golpeadas históricamente por la violencia, los programas de desarrollo rural, incluyendo la agricultura por contrato, la siembra de árboles, los contratos de protección natural. Y todas estas herramientas sumadas a la protección del sector de la salud, donde se ha remunerado al personal de primera línea con una bonificación especial por primera vez en la historia de nuestro país. Toda esta sumatoria de esfuerzos hacen parte del ejercicio de reactivación segura que queremos profundizar en el año 2021 de la mano con la vacunación masiva. Pero somos conscientes, embajador Goldberg, que el esfuerzo que se han hecho por los países del mundo requiere también adoptar reformas rápidas, reformas responsables y pensando en el interés general antes que en cualquier consideración coyuntural, incluyendo las propias de la popularidad. Vemos cómo el presidente Biden, amigo de nuestro país, y a quien le enviamos un saludo especial, embajador, ha lanzado un programa ambicioso de infraestructura que me permite a mí también ver esa comparación con lo que ha sido compromiso por Colombia. Obviamente no en las mismas proporciones de recursos y de ingresos, pero sí en los objetivos. Y lo hemos visto a él decirle al pueblo norteamericano que ese esfuerzo tan importante también debe implicar una estabilización de las cuentas fiscales y la protección de los más vulnerables. Esa es nuestra realidad también en Colombia. Necesitamos seguir protegiendo a los más vulnerables y estabilizar nuestras finanzas públicas. Porque el mundo todavía no puede decir con certeza cuándo se irá el COVID. El mundo sí puede decir con certeza que avanzamos hacia una vacunación masiva, pero nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y la vacunación de toda la población del planeta es una prioridad. Y por lo tanto, tenemos no solamente que adaptarnos a estas difíciles circunstancias,
sino adaptar también todo el andamiaje de la política social y de la política económica para enfrentar estos retos. Posponer las soluciones responsables es jugar con el destino de nuestros países. Y es en esa misma línea de acción, embajador, que nosotros queremos salir adelante con una reactivación que traiga la transformación social sostenible, que nos permita extender los programas de ingreso solidario a los más vulnerables, que nos permita extender la devolución del IVA, que nos permita avanzar en la matrícula cero, que nos permita resolver la urgente necesidad de los jóvenes de tener oportunidades de empleo, de tener también estímulos a las micro y pequeñas empresas, que son las que generan mayor empleo, y a que tengamos también una estabilización de nuestras finanzas públicas para seguir siendo respetados, admirados como un país de una economía sana y segura. Esos objetivos se los hemos planteado al país y veo que es similar lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Escuchaba esta semana la intervención de la secretaria Yellen, donde ella misma hacía esa invitación a resolver estos desafíos fiscales para contribuir a la reactivación y a la protección de quienes más lo necesitan, para que la reactivación no deje a nadie atrás. Y hoy, apreciado embajador, veo que en este encuentro se une una vez más objetivos y principios comunes. Que la reactivación de los Estados Unidos en medio de esta crisis es esencial para el mundo y es vital para un país como Colombia, que ve en los Estados Unidos su principal socio comercial. Y la reactivación de países como Colombia en medio de esta coyuntura es importante para nuestro pueblo, para nuestra nación, pero también para el papel que debemos jugar en nuestra participación proporcional de la economía global y la economía hemisférica. Por lo tanto, veo como un gesto muy importante este apoyo de USAID, doctor Larry Sachs, y este apoyo del PNUD, doctora Jessica, porque ustedes nos acompañaron en el diseño de muchas de estas políticas sociales para hacerle frente a la pandemia, y hoy nos apoyan para mantenerlas en el tiempo y para buscar las mejores soluciones de carácter fiscal, alineadas con los principios de nuestra Constitución, de equidad, progresividad y eficiencia. Por eso mismo, esta contribución y estos aportes serán para que el diseño de las políticas públicas nos permitan, en medio de las adversidades, no renunciar a ningún objetivo de la Agenda 2030. Y así lo recibimos. Y es con ese mismo espíritu que se lo planteaba hace pocos días al secretario Blinken, señor embajador, que estaremos participando en la cumbre de acción climática convocada por el presidente Biden para que la reactivación vaya de la mano con unos compromisos en materia de sostenibilidad y en reducción de gases de efecto invernadero que también sean beneficiosos para que la innovación en materia de emprendimiento ambiental nos permita ser progresivamente más exitosos. Recibimos también con inmenso placer el acompañamiento que nos da el PNUD para que todas las políticas de mitigación de pobreza que están asociadas con estos programas también nos permitan con el SISBEN 4 hacer la mejor focalización y por lo tanto ser más eficaces en que la familia más vulnerable tenga la protección oportuna y real. Y me motiva también profundamente que con este tipo de acuerdos y respaldos seguimos transitando hacia la construcción de sociedades donde prima el respeto por la iniciativa privada con carácter social y prima la política pública social sostenible y solidaria
frente a cualquier tentación del populismo y la demagogia. El hecho de ver a USAID y al PNUD dando este apoyo a la reactivación de Colombia, lo recibimos con honor, pero con el compromiso de que este año debe ser el año donde nuestra economía crezca, como lo han vaticinado organismos multilaterales, por encima del 5%, pero crezca con equidad, crezca protegiendo a los más pobres, nos invite a la solidaridad. Colombia ha hecho muchas veces en su historia reciente grandes esfuerzos fiscales. Recuerdo cómo, hacia el año 2000, después de la crisis rusa, nuestro país tuvo que abordar esas necesidades. Recuerdo en el año 2003, 2006, 2008, 2011, 2014, que se hacían esas invitaciones a la política fiscal para atender otras coyunturas complejas, no tanto como la derivada por una pandemia, pero complejas al fin y al cabo. Y vimos también cómo se buscaron alternativas fiscales en nombre de acuerdos de desmovilización y desarme. Hoy tenemos que ver este reto como el reto de la solidaridad. Y esto implica que así como hacemos la invitación al respaldo solidario para la estabilización fiscal y la protección de los más vulnerables, el Estado tiene que dar ejemplo en materia de austeridad. Desde el primer día de nuestro gobierno ese ha sido un patrón, tanto así que, como lo decía ahora, recibimos un déficit fiscal cercano al 4%, y lo dejamos en el año 2019 livianamente por encima del 2%, con una tendencia decreciente. Y se amplió para atender los efectos de esta pandemia, como también se amplió el endeudamiento. Hoy, en el propósito de proteger a los más vulnerables y estabilizar las finanzas de la nación, quiero ser muy claro: el reto de austeridad implica que en la transformación social sostenible y solidaria, que debatiremos constructivamente en el Congreso de la República, hay un compromiso nuestro de congelar los gastos en materia de personal y de adquisición de bienes y servicios por un periodo de más de 5 años, ojalá 10, y ultimaremos esos detalles con el Congreso. Como mínimo, serán 5 años donde tendremos ese congelamiento y estaremos buscando eficiencias y recortes de gastos innecesarios en la administración o donde nosotros podamos optimizar el funcionamiento del Estado día a día. Esos esfuerzos son necesarios y son necesarios en esta coyuntura. Son necesarios siempre en la gestión del Estado, pero hoy más urgentes que nunca. Señor embajador, Larry, Jessica, a todo el equipo del PNUD aquí presente, quiero expresarles a ustedes mi gratitud por esta agenda de reactivación que hoy materializamos, y quiero agradecerle inmensamente al gobierno de los Estados Unidos este respaldo para que la reactivación segura, la vacunación masiva y la transformación social sostenible nos permitan a nosotros crecer con equidad y enfrentar y seguir enfrentando la adversidad de una pandemia con sentido de oportunidad, de innovación y de progreso. Todo lo que ustedes avancen en su país en estas áreas será referente para nosotros, y humildemente también lo que nosotros podamos desarrollar en nuestras políticas, queremos que también sea un referente para ustedes. El año entrante, embajador Goldberg, cuando estemos celebrando los 200 años de relación diplomática, cuando estemos recordando a Manuel Trujillo y Torres, ese colombiano, y digo colombiano porque así lo sentimos siempre, aunque hubiera nacido en territorio español, él fue quien estuvo tosudamente
permanentemente, llevando al gobierno del presidente Monroe y al secretario John Quincy Adams el reconocimiento de Colombia, de esa gran Colombia. Y fuimos la primera nación, excolonia española, en ser reconocida por los Estados Unidos. 200 años de relación. Y en las últimas décadas, desde la Alianza para el Progreso hasta nuestros días, hemos visto cómo el fortalecimiento de la relación bilateral nos hace vernos no sencillamente como aliados, sino como naciones hermanas en principios y en convicciones. Este apoyo es un gesto de hermandad y de alianza, pero es además un mensaje para que juntos logremos el propósito que le estamos planteando con responsabilidad a nuestras sociedades: lograr la reactivación con equidad, sin que nadie se quede atrás, y que podamos hacer de nuestra relación bilateral un motor de desarrollo. Muchísimas gracias.